El ponente del día de hoy es Julio Horta. Él es filósofo, semiólogo y comunicólogo. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta además con la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Tiene la maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en el área de sociolingüística y cultura en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo los cursos del área de teoría del lenguaje. Cuenta con diversas publicaciones nacionales y extranjeras acerca de temas relacionados con filosofía del lenguaje, semiótica y epistemología. Forma parte del Núcleo Latinoamericano de Investigación en Semiótica, con sede en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es coordinador académico del Centro Formativo Estudios Culturales Contemporáneos, SC, un espacio de formación académica en investigación semiótica. Asimismo, ha sido académico distinguido invitado en la Universidad de Chile y catedrático en investigaciones en artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenido, Julio, adelante. Hola a todos, buenos días. Gracias, Raquel. Gracias por la invitación. Va a ser muy interesante poder compartir algunas ideas de lo que se trata la emoción desde el punto de vista semiótico. Y bueno, hay algunas discusiones filosóficas que vamos a tratar de integrar en esta presentación. Pero bueno, me da mucho gusto poder compartir estas ideas con ustedes, formar parte de los profesores que han contribuido a la formación dentro de este seminario. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Agradecer a la colega Raquel Aguilar por su interés, por su entusiasmo, por querer hacer de estos espacios interdisciplinares donde se puedan dialogar diferentes conceptos a partir de diferentes posturas. Y creo que eso es importante señalarlo, discutir diferentes conceptos desde diferentes posturas académicas o epistemológicas, porque eso es lo que de alguna manera nos va a permitir nutrir y complementar algunos de los conocimientos que ya teníamos desarrollados en ámbitos diferentes. Entonces, bueno, pues como siempre aplaudo cuando se construyen estos espacios interdisciplinares y transdisciplinares. Como ya más o menos en la presentación les comentó un poco Raquel, bueno, pues nos vamos a enfocar hacia la noción de emoción desde un punto de vista semiótico y vamos a discutir desde el punto de vista de una filosofía semiótica. Entonces vamos a discutir junto con Charles Sanders Peirce la noción de emoción. En ese sentido, bueno, pues ya les habíamos compartido la lectura. Esa lectura que nosotros revisamos sobre Peirce, también la voy a complementar con algunas otras lecturas de Peirce y de algunos otros semiólogos, tratando de discutir cuáles son las implicaciones filosóficas de la noción de emoción y una cosa fundamental que es a donde quiero llegar, cuál es la postura epistemológica de la semiótica respecto a la noción de emoción y cuáles son algunas de las salidas o soluciones que va a proponer la epistemología semiótica respecto a los problemas filosóficos inherentes en el concepto de emoción. Entonces, bueno, algo que me gusta mucho hacer en mis presentaciones es interactuar con la audiencia. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda o le surge algún comentario, no dude en utilizar el chat o en comentar utilizando el micrófono. No sé cómo han ustedes llevado la dinámica, pero desde mi punto de vista, luego no es tan productivo dejar las preguntas hasta el final. Entonces, si alguien tiene algún comentario o pregunta conforme vamos avanzando en la exposición de los temas, lo pueden hacer sin ningún problema y tratamos de dar cuenta de esa cuestión. Y bueno, les voy a ir pasando algunas láminas, una presentación que preparé para la sesión del día de hoy. Es un poco extensa, no sé si alcancemos a desarrollarla completa, pero me gusta siempre pasarles algunas anotaciones para poder
precisar la discusión y que no empecemos a desbalagar un poco la reflexión por caminos insospechados. Entonces, bueno, para evitar los laberintos conceptuales, vamos a tratar de seguir algunas ideas que vamos a ir desarrollando en la presentación. Bueno, cuando hablamos de la emoción, uno de los problemas filosóficos fundamentales tiene que ver con asociar la emoción a un concepto como el sujeto. Entonces, me gustaría iniciar la presentación de hoy precisamente tratando de rastrear de dónde viene esta noción de sujeto y por qué resulta hasta cierto punto un fundamento epistemológico para las diferentes disciplinas que consideran el estudio del sujeto como la piedra angular de sus investigaciones. Entonces, bueno, este problema epistemológico nosotros podemos, o esta postura epistemológica, nosotros podemos rastrearla desde el triángulo de Aristóteles, cuando Aristóteles se pregunta sobre la relación entre mente o pensamiento, realidad y lenguaje. Esta triada nos presenta variables muy interesantes respecto a cómo es que conocemos el mundo. La respuesta al triángulo, varias disciplinas la han hecho, estableciendo relaciones causales o direcciones del triángulo, pensando en cómo es que se construye el conocimiento. Pero lo que tenemos que saber hasta acá, junto con Aristóteles, es que estas tres variables del conocimiento, mente, realidad y lenguaje, siguen siendo tres variables problemáticas sobre las cuales nuestros conocimientos o nuestras posturas epistemológicas están tratando de dar una dirección. Y eso nos lleva a la filosofía moderna. Cuando hablamos de filosofía moderna, estamos hablando de un campo de conocimiento que surge con filósofos como Francis Bacon y que se va a ir desarrollando con filósofos posteriores como Locke, Descartes, Kant, etc. La filosofía moderna traza una relación específica de este triángulo aristotélico. Es decir, en la relación entre mente, lenguaje y realidad, la causa del conocimiento para el empirismo de John Locke es la realidad, es la experiencia. La experiencia es la causa del pensamiento y el pensamiento va a ser la causa del lenguaje. Entonces, esta es la idea. Cada postura epistemológica va a tratar de darle una dirección a este dilema que se propone desde el triángulo aristotélico. Y la teoría causal de la percepción de John Locke nos ofrece esta dirección. Vamos a entrar un poco a Locke y vamos a ver por qué es importante Locke en esto que vamos a discutir respecto a la emoción y respecto al sujeto. John Locke piensa que las cualidades, atributos o sensaciones de los objetos de la experiencia constituyen propiamente al pensamiento. Pero el pensamiento como estructura interna del sujeto no es una tabula rasa, es una estructura precisamente, es decir, es un espacio interno que tiene un orden. ¿Qué es lo que hace la mente? La mente intuye, percibe algo del mundo externo y ese algo que recibe del mundo externo, estos datos sensibles, lo que va a hacer la mente es asociarlos, relacionarlos. A partir de estas relaciones, entonces la mente comienza a articular las intuiciones complejas, las ideas. Entonces, es muy interesante si lo podemos poner en estos términos. Vamos a rayar un poco nuestro diagrama que tenemos en la pantalla. Hay una mejor manera. Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestra mente recibe un estímulo sensorial del mundo externo y se imprime en la mente. Luego, en otra experiencia, recibe otro estímulo sensorial que se imprime también en la mente. Y así sucesivamente, cada experiencia va a ofrecer
una impresión, una intuición del mundo externo. Lo que va a hacer entonces, en este punto, la mente, es a partir de estas ideas simples como intuiciones, las va a asociar. Y cuando asocia estas intuiciones, se van a empezar a generar intuiciones complejas que vamos a llamar ideas o conceptos. Conforme se van asociando estas ideas simples y van construyendo ideas complejas, se van construyendo nuestro conocimiento del mundo. Pero la causa de nuestro conocimiento es la percepción del mundo externo. Esto nos lleva a dos consideraciones fundamentales que van a trazar la directriz de las epistemologías posteriores y de las cuales el psicoanálisis es el último remanente de esta trayectoria epistemológica. Una primera consideración es esta dualidad entre mundo externo, mundo interno. Entre el mundo externo como experiencia y el mundo interno como mente, pensamiento, espíritu o psique. Dos, esta consideración del mundo interno como algo organizado, ya sea organizado a través de facultades, Kant, virtudes, el mundo griego y el mundo medieval, la filosofía medieval, o entidades psíquicas, psicoanálisis, este espacio interno organizado de alguna manera por niveles jerárquicos, por espacios o compartimentos, por estructuras o niveles de organización o de representación, va a ser fundamental para posicionar al sujeto como fundamento del conocimiento. A partir de esta metáfora epistemológica que realiza Descartes, Locke y que va a sofisticar Kant en su idea de sujeto trascendental, no es más que una metáfora que Richard Rorty va a considerar como una metáfora de la noción de alma cristiana. Pero va a ser importante para posicionar las investigaciones, pues nosotros estamos tratando precisamente de investigar qué son las emociones en relación con el sujeto y qué parte de las emociones constituyen al sujeto, ¿sí? Pero cuando hacemos esta pregunta o este planteamiento epistemológico respecto a las emociones y cómo las emociones forman parte, por ejemplo, de la vida psíquica de un sujeto, estamos retrotrayendo este posicionamiento epistemológico. Estamos suponiendo que el sujeto es un espacio interno que de alguna manera existe dentro de la corporalidad que podemos percibir en el mundo externo. ¿Sí? Este es el dilema. Este es el dilema que va a discutir Peirce. Entonces, este es el contexto. Y este es precisamente un punto de arranque para lo que va a discutir Peirce respecto a lo que es la emoción. Entonces vamos a pasar a revisar qué son las sensaciones y qué son las emociones para Peirce. Cuando hablamos de Charles Sanders Peirce, estamos hablando de un filósofo científico y lógico norteamericano que se ubica a finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando hablamos de Peirce, estamos hablando de uno de los fundadores de la teoría semiótica, pero también estamos hablando del padre del pragmatismo. Charles Peirce está discutiendo directamente con William James y están en el círculo metafísico, están ellos discutiendo, un círculo académico de discusiones e investigaciones, están discutiendo directamente los fundamentos de la naciente disciplina, el pragmatismo. Como científico, pues tiene una formación, un doctorado en química, pero también tiene formación como astrónomo y matemático. Tiene trabajo de investigación en biología. En ese sentido, pues fue profesor en la Universidad Johns Hopkins, fue profesor en la Universidad de Harvard,
Y quizás uno de los planteamientos más interesantes es su postura semiótica, haciendo una trayectoria en la historia del pensamiento occidental. Es muy interesante observar cómo las ideas de Peirce fueron tan radicales que en su época se trivializaron. Tuvieron que pasar muchas décadas en el siglo XX para que el pensamiento de Peirce comenzara a retomarse. Y justamente a finales del siglo XX y ahora, principios del siglo XXI, es cuando el pensamiento de Peirce ha resultado muy fructífero para las epistemologías contemporáneas, para las discusiones entre semiótica y psicoanálisis, semiótica y filosofía, y muy interesante. Peirce es uno de los fundamentos epistemológicos para la epistemología contemporánea que llamamos teoría de sistemas y teoría de pensamiento complejo. Entonces, bueno, vamos a revisar a un autor que en su época fue un adelantado, un visionario. De hecho, es muy interesante, como último paréntesis cultural, es muy interesante observar cómo algunas de las críticas a la ciencia moderna que realizan filósofos de la ciencia como Karl Popper, como Hilary Putnam, por ejemplo, lo que plantea en términos de ciencia revolucionaria, Thomas Kuhn, pues de muchas maneras ya eran postulados que se habían planteado o que ya había planteado Peirce. Entonces es muy interesante ver estos ciclos en los procesos de conocimiento. Bueno, vamos a ver qué es la emoción, y antes de llegar a la definición semiótica de lo que es una emoción, vamos a revisar cuál es el problema epistemológico inherente a la noción de emoción que está tratando de desarrollar Charles Peirce. Como ustedes habrán revisado en el texto que nosotros trabajamos en inicio para esta clase, para esta sesión, que Peirce está tomando una postura crítica frente a la ciencia moderna y frente a la filosofía moderna. Esta postura crítica que está retomando Peirce tiene que ver con no aceptar al sujeto como fundamento de conocimiento y problematizar esta noción que tenemos de mundo interno como mente. También se está preguntando sobre cuáles son los fundamentos del conocimiento. No le convence la postura de John Locke, no le convence la postura de Kant, no le convence la postura de Descartes para construir los fundamentos del conocimiento. De hecho, es una provocación el título del artículo cuando Peirce está hablando sobre incapacidades del hombre, bueno, del ser humano, las incapacidades del ser humano para conocer, ¿sí? Nosotros estamos revisando un texto que se titula Cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre, y este texto está respondiendo directamente a otro texto crítico de Peirce que tiene que ver con, y se titula, sobre ciertas incapacidades del hombre. Peirce está tomando, insisto, una postura crítica respecto a cómo conocemos. Y cuando está tomando una postura crítica respecto a cómo conocemos, está tratando de discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento planteados por la filosofía moderna. De nueva cuenta, planteados por Descartes, Leibniz, Locke, etc. ¿Sí? Ese es el punto de discusión de Peirce. Recordemos, y por eso revisamos a John Locke, que el mundo externo es causa del conocimiento. Estamos hablando de la postura empirista, ¿no es cierto? Entonces, para el empirismo inglés, la percepción del mundo, el modo en el que se perciben las sensaciones como datos de la experiencia, es el fundamento del conocimiento. Entonces, Peirce va a hacer un cuestionamiento respecto a lo que entendemos por una sensación. Primer problema. En principio,
Cuando hablamos de emoción y hablamos de sensación, nosotros tendemos a pensar que las emociones son sensaciones que no parecen surgir de predicados de algo externo. Parecen referirse a un mundo interno que llamamos mente. Ese es un primer problema que observa Peirce. Esto nos lleva a cuestionar algo que en la filosofía moderna parecía natural: la introspección. Vamos a hacer un pequeño paréntesis cultural para crear un contexto al respecto. Vamos a Descartes, el primero que va a sofisticar esta noción de alma, pero en sentido moderno, pensándolo como mente. Recordaremos que en las meditaciones metafísicas, Descartes, es un libro muy bonito, cordialmente invitados a revisar ese texto, las meditaciones metafísicas. Recordemos que Descartes busca justificar la duda metódica y justificar la substancia pensante, ¿sí? Entonces, en las meditaciones metafísicas, Descartes comienza por la duda metódica, que le permite dudar no solamente de los conocimientos que ya tiene, se da cuenta que los conocimientos que ya tiene son falibles y por lo tanto tiene que dudar de ellos, pero además la duda metódica le lleva a dudar de sus percepciones. Se da cuenta que lo que me muestran el mundo externo es algo cambiante. Entonces, eso que percibo del mundo externo, al ser algo cambiante, no me da certezas de conocimiento. Pero si entonces el cuerpo también forma parte de ese mundo perceptual, entonces el cuerpo también es dubitable. De la única certeza que se da cuenta Descartes, la única certeza que tiene es que cada vez que realiza el ejercicio de duda, ocurre un pensamiento. Que la duda misma se constituye como un pensamiento. Que entonces, de lo que no puede dudar, es de la duda misma. De lo que no puede dudar es de que al momento de dudar, ocurre un pensamiento. ¿Sí? Entonces no puede dudar del pensamiento. El pensamiento se constituye en una primera certeza, en una primera evidencia indubitable, ¿sí? Pero, conforme va desarrollando su teoría de conocimiento, Descartes se ve obligado a sofisticar este planteamiento filosófico, ¿no es cierto? Se da cuenta que no es suficiente la evidencia, la certeza no es suficiente como criterio de indubitabilidad. Se da cuenta que tiene que pensar en la verdad de esta indubitabilidad. Entonces comienza a proponer criterios como la certeza que es clara y evidente. Entonces, este es el punto. Al sostener Descartes al pensamiento como el fundamento del conocimiento, Descartes se ve obligado a sostener al sujeto y a su pensamiento como fundamentos del conocimiento. A toda esa postura se le va a llamar fundacionismo, pensar que el conocimiento requiere de fundamentos y los fundamentos están en el sujeto. Esta primera reflexión de Descartes se va a sofisticar en Locke, en esta idea de la mente como un espacio interno capaz, por su propia estructura, capaz de asociar intuiciones del mundo externo y a partir de ahí construir ideas, pensamientos, etc. Todo este planteamiento va a adquirir una forma más estructurada y compleja en Kant. Kant ya nos va a hablar, crítica de la razón pura, Kant ya nos va a hablar de esta noción de mente como algo que tiene facultades
que funcionan a diferentes niveles, facultades que integran la estructura del sujeto que él llama sujeto trascendental. ¿Sí? Y a partir de ahí se va a trazar toda una trayectoria en las ciencias cognitivas, en los estudios del lenguaje, en las filosofías de la mente y por supuesto en la psicología y el psicoanálisis, que van a pensar a la mente como una estructura interna constituida por diferentes compartimentos, por diferentes elementos, de las cuales el último remanente es pensar la psique constituida por ello, yo y superyo. ¿Sí? Entonces, esta idea es muy interesante y justamente es un punto en contra de lo que está Peirce. Y ahorita vamos a explicar por qué. Solo estaba construyendo el contexto. Si algunos de ustedes quieren rastrear esta construcción que filosóficamente se llama la metáfora de la mente, si ustedes quieren rastrear esta construcción y los problemas y dilemas filosóficos implicados en esta idea de la mente y de subjetividad como espacio interno o como mundo interno, pueden revisar el libro El espejo de la naturaleza de Richard Rorty y también pueden revisar algunos cuestionamientos que realiza en su trabajo Hilary Putnam. Hay varios artículos de Putnam, vamos a revisar un poco alguno de ellos más adelante. Hilary Putnam, y se escribe Putnam, y también pueden revisar a Donald Davidson, ¿sí? De hecho, Donald Davidson tiene un artículo muy bonito que se llama El mito del sujeto, ¿sí? Pero todo este rastreo lo pueden ustedes seguir en El espejo de la naturaleza de Richard Rorty. Bueno, se cierra paréntesis cultural. Vamos a continuar. Estamos discutiendo la noción de emoción. Solo quería proponer un contexto para entender desde dónde Peirce está discutiendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestra presentación. Justo a esta idea cartesiana y lockeana es en contra de lo que está Peirce. ¿Cuál es el planteamiento de Peirce? La introspección no es autoevidente. Peirce le pregunta a Descartes, ¿cómo es, y a Locke, cómo es que tú puedes observar algo como la mente o el mundo interno? ¿Cómo es que tú puedes, a través de tu propia introspección, Descartes, cómo es que puedes observar al pensamiento siendo pensamiento? Es un dilema importante. ¿Por qué? Si nos paramos en los criterios empiristas de Locke, tendríamos que pensar que para nosotros conocer ese espacio interno que llamamos mente o psique, nosotros para poder conocer ese espacio interno, siguiendo los criterios empiristas de Locke, tendríamos que poder observarlo. Tendríamos que poder observarlo como evidencia, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que hacemos esa observación? Descartes propone a través de la introspección. Y es ahí donde surge el problema para Peirce. La introspección no es autoevidente. En realidad, piensa Peirce, no hay una facultad que me permita intuir los modos de la conciencia. Este planteamiento de Peirce va a ser muy interesante para Richard Rorty. Y Richard Rorty le va a llamar a esto que está problematizando Peirce la metáfora del ojo interno. Es decir, dice Richard Rorty, tendría que pensar que hay un ojo del alma o de la mente, hay un ojo interno en la mente que le permite a la mente observarse a sí misma como mente, que le permite a la psique observarse a sí misma como psique. Solo pensando en esa idea de introspección es como estaríamos justificados a pensar en un mundo interno como mente, alma o psique. Si no tenemos esa capacidad,
tenemos un pequeño, gran problema. Y si asumimos que tenemos esa capacidad, el problema se multiplica, porque entonces, ¿cómo justificamos la existencia de esa capacidad? ¿Sí? Esa capacidad de introspección. Peirce dice entonces, como no tenemos esta capacidad de introspección, como no es autoevidente que tengamos esta capacidad de introspección, entonces tendremos que rastrear la emoción desde otro lugar. Tenemos que observar la emoción y comprender las emociones desde otro lugar. Bueno, vamos a tratar de profundizar más sobre este problema de la introspección. Aceptando lo que piensa Kant, Locke y Descartes respecto a la mente o al mundo interno, tendríamos que pensar junto con ellos, lo está problematizando Peirce, que la introspección implica una percepción directa del mundo interno. Y la percepción directa del mundo interno implica no una percepción del mundo interno en tanto interno. Es decir, Peirce va a cuestionar lo siguiente. A ver, yo ya no entendí. Vamos a tratar de parafrasear el planteamiento peirciano. Peirce va a cuestionar a la filosofía moderna en el siguiente sentido. A ver, Descartes, Kant, Locke, Leibniz, yo ya no entendí. Si la percepción es una noción que está determinando nuestro conocimiento del mundo externo, ¿cómo es que podemos percibir el mundo interno como mente? ¿Cómo es que podemos percibir el mundo interno como psique? Yo ya no entendí, dice Peirce, porque si justificamos la existencia de la mente o de la psique como un mundo interno subjetivo, tendríamos que poder percibirlo, siguiendo los criterios de la filosofía y de la ciencia moderna. Tendríamos que poder percibirlo. Pero si la percepción es un término que está clausurado para comprender el mundo externo, entonces la percepción no es algo que hacemos para intuir el mundo interno. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Sí. Pero entonces tendríamos que pensar otro criterio para conocer el mundo interno, que ya no sería la percepción y por lo tanto que ya no sería la introspección como percepción del mundo interno. Tendríamos que pensar otro criterio, ¿sí? Esto nos lleva a lo siguiente. La introspección no es entonces una intuición, porque la intuición está en la percepción. Entonces, la introspección no puede ser una intuición. Entonces pensemos la introspección como algo deductivo. Cualquier conocimiento no derivado de la observación de hechos externos. Entonces propongamos otro criterio de la introspección. La introspección no es una percepción, no es una intuición por la contradicción que acabamos de platicar. Entonces pensemos la introspección como un conocimiento que se deriva de algo que no es la observación de los hechos externos. Pero si este conocimiento se deriva de un conocimiento que no alude a la observación de los hechos externos, entonces hay problemas para definir qué es la sensación y qué es la emoción. Entonces ocurre lo siguiente. Una sensación X es tal y como es por una constitución de la mente, pero que se predica como algo externo. Es decir, aquí llegamos a otra contradicción. Si ahora el criterio es deductivo, es decir, la mente está constituida de una determinada manera y
la introspección es una manera en la que deducimos cómo es la mente a partir de la mente misma, ¿sí? Entonces hay una contradicción. ¿Por qué? Porque el planteamiento parece circular. ¿Cómo podemos deducir cómo es la mente a partir de la mente misma? ¿Sí? Parece circular. Entonces Peirce dice, hay una manera de salir de esa circularidad. ¿Cómo? Predicando cómo es la mente. Predicando los estados emocionales. Construyendo un enunciado o proposición que refieran ese estado emocional, que refieran qué es la mente. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es decir, la mente se tiene que predicar como mente. La mente se tiene que enunciar como mente. ¿Sí? Un estado emocional se tiene que predicar como estado emocional. Cuando ocurre un estado mental o psíquico, tiene que predicarse para poder constituirse como estado mental o psíquico. Solo así tendría sentido el criterio deductivo. ¿Y qué se entendería como predicación? Cualquier proposición o enunciado o expresión. ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo, Julio? Me duele. ¿No? Me duele. Me asusta. Me espanta. Tengo miedo. No estoy seguro. ¿Sí? Cualquier predicación es una manera en la que la mente se expresa a sí misma como mente. ¿Sí? ¿Se entiende, Mayra? No había visto que estabas aquí, Mayra. Hola. Hola. No mucho, en verdad. Todavía me cuesta entender, lo encuentro como muy abstracto. Ahorita lo vamos a ir aterrizando porque la solución es complejo porque la solución no va por ese camino. O sea, lo que nos está tratando de mostrar Peirce es estos dilemas que están implícitos en la noción de sujeto. Vamos a sintetizar la discusión. La cuestión es la siguiente. Si yo acepto, problema de la ciencia y filosofía moderna, si yo acepto al sujeto como fundamento del conocimiento, ¿sí? Entonces, hay dos problemas. ¿Cómo puedo justificar al sujeto como conocimiento del mundo externo? Ese es el problema de la ciencia. ¿Cómo puedo justificar al sujeto como fundamento del conocimiento del mundo externo? Problema de la ciencia. Y el problema que nos trae ahorita. Peor aún, ¿cómo puedo justificar al sujeto como fundamento del conocimiento del sujeto? ¿Sí? Ese es el dilema que estamos tratando de esbozar acá junto con la reflexión de Peirce. ¿Sí? Perdón la Sí, interrupción. dinos, Jorge, dinos. Uno, entonces se podría decir que adquiere una gran relevancia el lenguaje, puesto que es el vehículo a través del cual se puede manifestar la predicación, y no habría manera de ver al sujeto sin el sujeto, es decir, dentro de la propia estructura. Bueno, no sé, me vienen a la mente esas dos. Bueno, estás intuyendo muy bien un poco la salida hacia donde va el planteamiento, justamente, Jorge, justamente. Hacia allá va un poco la salida de Peirce, ¿sí? Ya nos estamos adelantando un poco a la reflexión, pero exacto, un poco está ya intuyéndose hacia allá porque el asunto que nos quiere proponer Peirce, y quizás Mayra por eso suena complejo, es que es un callejón sin salida. O sea, es un callejón sin salida justificar al sujeto como fundamento del conocimiento externo, del mundo externo. En eso toda la filosofía de la ciencia se ha topado con pared una y otra vez, porque no ha habido una clara solución al respecto. Pero cuando nos damos cuenta ahora, ciencias cognitivas, psicología, psicoanálisis, filosofía de la mente, etcétera, cuando nos damos cuenta de que ahora tenemos que justificar al sujeto como fundamento del conocimiento del sujeto,
entramos en un pequeño gran dilema que es un callejón sin salida y es lo que estamos tratando ahorita de esbozar. Como bien intuye Jorge, una solución es el lenguaje, pero vamos a ver por qué, ¿sí? Por ahí va un poco la solución. Si quieres, Norma, antes de darte la palabra, nada más me gustaría revisar lo que comenta Sonia en el chat. Dice Sonia, autorreferencia, Gödel entra ahí. Bueno, Gödel es cartesiano en su planteamiento, entonces, digamos, entra en el problema, ¿no? Entra en el problema. Pero vamos a tratar de ver un poco la discusión y la solución al respecto, ¿no? Dinos, Norma. Es una duda sobre esto de predicar y el pensamiento. No sé, como que no logro como colocar la diferencia entre estas dos cuestiones, predicar y pensamiento. No sé si pudiera explicar un poquito más. Sí, claro. A ver, para hacer un recuento de los daños, ¿no? Lo que hemos visto hasta acá. Un recuento de los daños. A ver si lo podemos explicar de otra manera que resulte un poco más sencillo. Trayendo el término de emoción. La emoción, si nos paramos en el sujeto como fundamento de conocimiento, si nos paramos en esa tesis, en una tesis moderna, la emoción implicaría, o un estado emocional implicaría problemáticamente, uno, una división entre mundo interno y mundo externo, primera parte del problema, lo que hemos discutido hasta acá. Segundo problema, las emociones tendríamos que entenderlas como sensaciones que remiten al mundo interno, ¿sí? Los estados emocionales son percepciones del mundo interno, si nos paramos en esta postura moderna. Entonces tendríamos que dividir entre percepciones del mundo interno y percepciones del mundo externo, ¿no es cierto? Pero si nos quedamos en la emoción como esta percepción del mundo interno, dijimos, hay dos grandes problemas. Uno, ¿cómo justificamos esta percepción del mundo interno? La filosofía moderna nos dice, a través de la introspección. ¿Y qué es la introspección? El sujeto mirándose a sí mismo como sujeto. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen el problema? Es lo que hemos discutido. Sí. Sí. El sujeto que se percibe a sí mismo como sujeto. Primer problema. Si el sujeto se percibe a sí mismo como sujeto, primer problema. Entonces yo ya no entendí, dice Peirce, qué es la percepción. Porque la percepción se refiere al mundo externo, no al mundo interno. La percepción es cómo tenemos conciencia del mundo a través de los 5 sentidos. O es que los 5 sentidos nos permiten percibir nuestro mundo interno. ¿Eso pasa? Ahí hay una contradicción, ¿se dan cuenta? En el uso de la noción de percepción. Entonces, segundo problema, hay que redefinir la noción de introspección. Hay que pensar la introspección ya no como una percepción, sino como un criterio deductivo. Y es donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces la introspección tiene que ser un proceso deductivo donde deducimos qué es la mente, la psique, deducimos qué es el sujeto a partir de un conocimiento del propio sujeto, de un conocimiento de la propia mente, de un conocimiento de la propia estructura de la mente, sin utilizar ninguna observación de hechos externos. Parece abstracto, parece complicado, pero es que de hecho lo es, ¿sí? Lo voy a poner en buen cristiano, pensemos en Kant.
nosotros tendríamos que preguntarle a Kant, Kant, ¿cómo es que tú observaste que nuestra mente está hecha por facultades? Mejor aún, Kant, ¿cómo es que te diste cuenta, Kant, que estas facultades construyen el conocimiento a través de un proceso que tú observaste de manera asertórica, ¿no? Kant nos dice, bueno, cuando hay una percepción, entonces interviene la facultad de la sensibilidad construye una representación, entonces viene la facultad de la imaginación, construye una imagen, sobre esa imagen viene la facultad del entendimiento y construye un concepto, y sobre ese concepto viene la facultad de la razón y construye una idea. ¡Wow! Entonces la mente está articulada como una estructura que va procesando episódicamente los datos de la experiencia. Suena padrísimo, Kant, pero ¿cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo lo observaste? ¿Cómo sabes que así está la mente? ¿Qué te justifica pensar que así es la mente? Kant toma un criterio deductivo. ¿Cómo lo sabes? Kant respondería, por la propia constitución de la mente. La propia constitución de la mente me permite intuir que así está constituida. Callejón sin salida, ¿no es cierto? Callejón sin salida. A eso le llama Rorty el mito del acceso privilegiado. Pues está padre. El único que tiene acceso a observar esa estructura de la mente es Kant. Es el único privilegiado, porque dice Rorty, yo cada que cierro los ojos, y de verdad que me esfuerzo, cada que cierro los ojos no veo eso. No me veo a mí mismo, no veo mi mente. Entonces pareciera que Kant tiene un acceso privilegiado que ningún otro ser humano tiene sobre la propia estructura de la mente, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Sí, por ahí va. Entonces, por eso suena complicado, Mayra, por eso suena complicado, Norma, porque pues es un callejón sin salida, ¿no? Ahorita respondemos la pregunta del chat. Dinos, Miguel. No sé si hasta acá todos vamos bien. Quizás es que a las 9 de la mañana y sin desayuno entrarle directamente a esto, pues es como... está complicado, ¿no? Pero bueno, ya vamos. Pero gracias por el esfuerzo de ayudarnos un poco a entenderlo. No, bueno, nos estamos ayudando todos, esto es dialógico, ¿no? Discutiendo con ustedes también yo lo estoy tratando de observar desde otros lugares que me permita comprenderlo mejor. Entonces, no, más bien es dialógico. El problema es el desayuno, yo creo, pero en fin, empezar de 0 a 100 y solo con un triste café en el estómago, pues está complicado. Pero en fin, ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí que vamos almorzando la filosofía, poco a poco. Dinos, Miguel, te escuchamos. Sí, era un poco eso, Julio, porque si dice que la mente solo se puede predicar desde la mente misma, pues no hay manera de salir de la circularidad. Es imposible. Exacto, exactamente. No quisiera yo meter más términos, es decir, esto solo escúchenlo por encima, pero insisto, la solución que da Kant es lo que le pone los pelos de punta a Peirce. Pues, ¿cómo sabes que así está constituida la mente? Por la propia constitución de la mente, contestaría Kant. O sea, fíjense esa circularidad. Es decir, Kant empieza, si ustedes revisan las 900 páginas de puro sabor, que es la crítica de la razón pura, Kant empieza a encontrar cuáles son estos fundamentos a priori que nos permiten pensar a la mente como la mente. Y entonces se da cuenta de cosas loquísimas que él llama... estos fundamentos a priori subjetivos que nos permiten pensar a la mente como mente. Él habla de la apercepción originaria, la original unidad de apercepción, que son fundamentos a priori, que es como el modo en el que está constituida la mente, que nos permite pensar a la mente como mente. O sea, es como, wow. Y de eso va la deducción trascendental, ¿no? ¿Cómo podemos deducir la mente a partir de la mente? Es increíble, ¿no? Porque eso,
claro, ahora en siglo XXI, pues ya nos parece sencillamente como un callejón sin salida, Miguel, como una circularidad que no parece tener una justificación epistemológica, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de Kant, siglo XVIII, 1700. ¿Cuántos siglos tuvieron de ciencia que pasar para que ahora veamos como naturales esos problemas, ¿no? Porque Kant se volvió uno de los fundamentos de la ciencia moderna, ¿sí? Entonces tuvieron que pasar muchos siglos para discutir esto ahora. Pero Peirce ya lo estaba discutiendo a finales del 19 y principios del 20, ¿sí? Ahora, la noción de intuición que nos pregunta en el chat María, tiene varias definiciones, pero para seguir con el problema que estamos platicando, Kant pensaría, por ejemplo, en la intuición empírica, que son las sensaciones, pero en las intuiciones puras, que son las formas en las que la subjetividad se intuye a sí misma como subjetividad. Las intuiciones puras son intuiciones a priori. Formas en las que la propia subjetividad se intuye como subjetividad. ¿Como cuáles? Como el espacio y el tiempo en Kant. El espacio y el tiempo en Kant no son propiedades de las cosas, son modos en los que la subjetividad se intuye a sí misma como subjetividad. Y en ese intuirse a sí misma como subjetividad, lo proyecta a la experiencia. Entonces las cosas no tienen espacio y tiempo. Nosotros las pensamos en términos de espacio y tiempo. Son intuiciones puras. Wow, ¿no? Está padre, ¿no? Está, híjole, a veces uno dice, pues inviten para verlo de lo mismo, ¿no? Para verlo desde el mismo lugar, porque es complicado. Pero insisto, tuvieron que pasar muchos siglos de discusión para superar estas discusiones, ¿no? Muy bien, entonces, ¿se entendió el problema? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien, ok, hasta acá vamos bien. Entonces vamos a seguir. Pues el problema es la introspección, como ya vimos, ¿no? Posicionar al sujeto como fundamento para conocer al sujeto, posicionar a la mente como fundamento para conocer a la mente. Ese es el problema que está observando Peirce. Y entonces, basados en este problema, ahora sí, vamos a tratar de comprender qué es la emoción y qué es un estado emocional desde el punto de vista de Peirce. Como bien ya lo intuyó Jorge, Peirce también ya está intuyendo una solución. A ver cómo. Pero el estado emocional es una percepción o una introspección interna, ¿sí? Que refiere a un mundo interno que llamamos mente, pero para conocerla necesitamos predicarla, es decir, necesitamos expresarla en un enunciado o en una proposición para saber que está ocurriendo un estado emocional. Entonces, por ahí va la pista, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, pensemos cuando los niños se sienten mal, es muy difícil porque los niños todavía no tienen un sistema de lenguaje lo suficientemente bien articulado que nos permita una descripción de qué es lo que está pasando en el niño, ¿no es cierto? Cuando un niño se enferma, es muy difícil porque el niño todavía no alcanza a describir todos los estados emocionales y fisiológicos que está sintiendo. Eso es lo que está observando Peirce. El estado emocional necesita ser predicado como estado emocional para poderlo conocer como estado emocional. Si no se predica, por ejemplo, si ustedes no predican en este momento sus estados emocionales, pues yo no tengo ninguna manera de saber o intuir qué están pensando en este momento, cómo se están sintiendo en este momento, ¿sí? Solo es hasta que predican esos estados emocionales tengo yo posibilidad de interpretar. Si no, no tengo ninguna posibilidad de interpretar nada. ¿Se entiende la idea?
¿sí? Por eso la intuición de Jorge es correcta, va un poco por allá la solución que propone el enfoque semiótico. Un estado emocional implica, en principio, ya digiriendo estos problemas de la filosofía moderna, un estado emocional predica, en principio, un carácter relativo a una cosa externa que causa un determinado estado emocional X. Por ello, la identificación de un estado emocional implica necesariamente una reflexión vinculada con una predicación. Si ese estado emocional no se predica de alguna manera, es imposible que el estado emocional entre en un ámbito interpretable, en un ámbito comunicacional. Y puesto que cualquier emoción implica una predicación relativa a una cosa externa, la emoción no es un juicio intelectual relativo a la mente. La emoción es un juicio vinculado a las cosas externas. Es decir, aquí Peirce cambia el paradigma de la noción de emoción. La emoción es un juicio que refiere cosas externas, es un juicio que además tiene una forma externa, es decir, es un juicio que se realiza a través de signos, y los signos son construcciones externas, son construcciones o representaciones públicas, externas, que forman parte de una comunidad. ¿Qué es lo que está haciendo Peirce? Quitando al sujeto de la ecuación. Quitando a la estructura interna de la mente o la psique como fundamento de la emoción. Va de nuevo. La emoción es un juicio que surge por la interacción de la experiencia, el mundo externo, y que se articula formalmente a través de signos, es decir, que se articula formalmente a través de representaciones externas. ¿Se entiende la idea de lo que está pensando Peirce? ¿Sí? Sí. Dinos, Ariadna. Muy bien. Te escuchamos. Entonces entiende como, porque habla acerca de experiencia, entonces sería como desde una postura fenomenológica. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, de hecho, la semiótica es una fenomenología. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque no tenemos ninguna evidencia de conocimiento. Es decir, lo que va a problematizar la semiótica a partir de estos fundamentos peircianos es que no tenemos ninguna evidencia ni una manera de justificar la evidencia de eso que llamamos el mundo interno sujeto. Ese es todo el tema, esa es la discusión, ¿no? Solo que estamos abordando los argumentos que plantean eso, ¿sí? Entonces, pensemos en un caso concreto, por eso les ponía el caso del niño. Cuando un niño se siente mal, es un dilema porque el niño ni siquiera ha aprendido a corporalizar sus estados emocionales, ¿no es cierto? Entonces un niño cuando se siente mal es muy difícil saber que se siente mal porque no ha aprendido a corporalizar sus estados emocionales, ojo, desde una semiótica ya más sofisticada, incluso las expresiones corporales son esos predicados que van a formalizar las emociones. Entonces un niño no tiene ni siquiera esos estados, esas expresiones corporales que le permitan formalizar sus estados emocionales, ni tiene el suficiente lenguaje lingüístico para formalizar sus estados emocionales. Y entonces es un gran dilema porque pues, es muy difícil inferir cómo se está sintiendo el niño, ¿no es cierto?
es muy difícil comprender cómo se siente un niño. Claro, un adulto que ya aprendió cómo corporalizar sus estados emocionales, que ya aprendió cómo objetualizar sus estados emocionales, es decir, un adulto que ya tiene suficiente complejidad de sistemas de lenguaje, ya puede tener más variables para formalizar sus estados emocionales, pero fuera de eso, no tenemos manera de observar esos estados emocionales. Por eso Peirce los pone en la ecuación del mundo externo. ¿Sí? ¿Sí? En el texto también hablaba acerca, por ejemplo, de cuando ya se predica, por decirlo así, que habla acerca del encolarizado, entiende la relación con el objeto, y ya entonces la presencia de la razón se dice estoy encolarizado. Entonces, la presencia de la razón es como, digamos, ya podría decirse que hace de lado a este loop que hay, digamos así, de entender la mente por la mente misma. Sí, exacto. Sí, exacto. Pero es una racionalidad no subjetiva. ¿Sí? Es una racionalidad no subjetiva. Peirce va a pensar en algo bien interesante, la noción de cuasimente. ¿Qué es esta noción de cuasimente? Es una mente, por decirlo técnicamente, una mente colectivizada. ¿Sí? Una mente intersubjetiva. Esta mente colectivizada o intersubjetiva, ¿sí?, se materializa en la subjetividad, pero la subjetividad no es su fundamento. ¿Se entiende la idea? Se materializa en la subjetividad, pero la subjetividad no es su fundamento. Es decir, esta cuasimente colectiva surge por la comunidad misma, por las dinámicas de pensamiento de la comunidad, pero no tiene como fundamento al sujeto. Se materializa en el sujeto, es decir, cuando esta mente de comunidad se materializa en tu comportamiento, se materializa en tus opiniones, se materializa en tu modo de pensar, se materializa en tu voluntad, se materializa en el sujeto. O para decirlo con un término semiótico contemporáneo, se corporaliza en el sujeto. Pero el sujeto no es su fundamento. Su fundamento siempre es la comunidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Castilla del Pino, en un trabajo que se llama La incomunicación, sin ser semiólogo ni persiano, pero nos da algunos ejemplos, él es más bien psicoanalista, él nos da algunos ejemplos muy interesantes respecto a cómo siempre estamos en permanente incomunicación. ¿Por qué? Porque estos estados emocionales necesariamente se materializan en signos colectivos, en sistemas de lenguaje colectivizados, sistemas de lenguaje que existen dentro de una comunidad. Entonces, tenemos N cantidad de estados emocionales que nosotros referimos con un solo término, dolor. ¿No es cierto? Y el dolor es esa forma pública, es esa representación colectiva que nos permite comunicar un estado emocional. Pero lo que ve Castilla del Pino es una asimetría, una afasia entre el término dolor y todos los estados emocionales que se busca representar con el término dolor. ¿Sí? Pero para Peirce eso no es un problema. En realidad para la semiótica eso no es un problema. De hecho, esa es una característica. Es que así es como opera nuestro pensamiento. No hay de otra. Porque si hubiera términos, por decirlo técnicamente, si hubiera signos para todos los estados emocionales subjetivos posibles, no habría sistemas de lenguaje. Ese es el punto, ¿no? Ahora sí, César, dinos. Gracias, está muy relacionado con esto que acabas de tocar. Cuando se hablaba de los niños que tienen esta incapacidad de corporalizar, pero sobre todo de articular, pensaba que hay muchas experiencias que aún teniendo un acervo de emociones amplio, específico,
probablemente no puedas articular. Y así como el dedo que apunta a la luna y es un modelo que se acerca, pero que no expresa en su totalidad, es cómo puedes analizar algo que no precisamente puedes articular. ¿Cómo te afecta el escuchar la segunda de Mahler, una poesía, una experiencia muy, muy intensa? Ahí ya escapa esta premisa que se está dando, ¿no? ¿Y qué se propondría para ese tipo de emociones? Pues básicamente, como comentamos, pues es una característica del pensamiento como construcción semiótica. Es decir, no hay nada que hacer. Salvo posicionar el estado emocional en otro lugar epistemológico. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte de la sesión. Hay que cambiar la noción de emoción hacia un lugar epistemológico diferente, ¿no? Porque en principio, pues estos estados subjetivos, siguiendo la discusión de Peirce, pues son hipótesis que tenemos respecto al sujeto. Y son hipótesis que son relevantes si seguimos manteniendo la noción de sujeto y la noción de subjetividad, que tiene además pues, sus repercusiones en la noción de individuo, en la noción de voluntad nietzscheana, ¿no? O sea, tiene en esto que ustedes han ido explorando a lo largo del seminario, tiene repercusiones en este posicionamiento del sujeto como fundamento del conocimiento. Ahí sí tendría sentido seguirse preguntando qué hacemos con estas emociones que ocurren en el sujeto. Pero hay un pequeño gran dilema. ¿Tú cómo sabes que eso que sientes cuando oyes una pieza de Mahler no es lo mismo que Edith siente cuando escucha una pieza de Bach, por ejemplo? ¿Y cómo no saben ambos que es lo mismo que siente Benigna cuando ve una obra de arte? ¿Cómo saben que no es lo mismo? ¿O cómo saben que es diferente? ¿Cómo sabrían que esa emoción es individual, única y subjetiva, y no forma parte de esta misma colectividad que estamos hablando, ¿no? No hay modo de saberlo. Bueno, el signo por sí mismo es algo colectivo, es como un contrato que tienes para designar algo, ¿no? Totalmente. Entonces, ya está limitado. Sí, sí, exacto. Por eso es un poco el planteamiento que estamos ya alumbrando como solución. Lo que sí sabes, lo que sí podemos saber, es que la gente se expresa en signos, que la gente se expresa en signos corporales, vestimentales, visuales, lingüísticos, que la gente se expresa en signos. Y que esa es la única pista que tenemos para interpretar sus estados emocionales. Pero mejor aún, y ahí giramos el argumento, quizás esos mismos estados emocionales están condicionados por estos sistemas de signos. ¿Sí? Esa es la idea. Te escuchamos, Miguel. Me quedaba pensando, y creo que ya lo anotaste, sobre esto que decías de que hay no tendríamos que hablar de una mente, sino una mente colectivizada, de comunidad que se materializa en el sujeto, pero eso nos llevaría entonces a preguntarnos qué es el sujeto, si ya no hay una subjetividad como la hemos entendido en la filosofía moderna, o sea, no hay sujeto. Sería el sujeto en este sentido, ¿no? De materializarse en alguien en específico. Ya no sería, en todo caso, si es que seguimos usando el término sujeto, ya no sería el sujeto moderno. Sí, no, totalmente. Va a ser difícil, al menos en nuestra época, desechar el término, porque es un término que viene arrastrando varios siglos, ¿no? Entonces, ustedes saben, Kuhn ya lo dijo de manera muy clara, el conocimiento es tradición, entonces es una tradición que vamos a seguir arrastrando un rato, pero sí es interesante reposicionar la noción de sujeto. Y, por ejemplo,
las ciencias de la complejidad lo entienden ahora como un sistema corporeizado, como un sistema encarnado temporalmente. Quiere decir que todo lo que nos constituye y que está dialogando directamente con Peirce, por eso Peirce se vuelve el fundamento de las ciencias, o uno de los fundamentos de estas ciencias de la complejidad. Quiere decir que mi modo de expresarme, el modo en el que hablo, el gusto que tengo para vestirme, a lo que me dedico, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que yo pienso que forma parte de mi identidad como Julio Horta es la corporalización de diferentes sistemas que están en coyuntura. Es decir, el modo en el que me visto es algo que yo aprendí de los sistemas de vestimenta que me trascienden y que me preexisten. El sistema lingüístico que utilizo y el modo en el que lo utilizo es el resultado de los sistemas lingüísticos que me trascienden y que me anteceden. Todo eso se corporaliza temporalmente en esto que yo llamo Julio Horta, pero cuando Julio Horta desaparezca, esos sistemas van a seguir ahí. ¿Sí? Y estarán en coyuntura con alguien más. Y se temporalizarán y se corporalizarán en otra entidad, que es otro alguien más, ¿no? Entonces, esa es la discusión. Es radical porque, insisto, llevamos siglos pensando en sujeto, ¿no? Y es difícil ahora observar un paradigma que es radicalmente opuesto, ¿no? Y nada más Julio, un breve comentario. Perdón. Nada más rápido, a lo mejor no tiene nada que ver, pero no quiero quedarme con la inquietud. Cuando César hablaba sobre aquello que no puede ser pronunciado, sobre aquello que no puede ser dicho, que escapa al lenguaje, pensaba en esto que Lacan propone del registro de lo real, lo que queda fuera del lenguaje. Nada más, no quiero desviarme, pero creo que todo esto que nos estás planteando da para muchas. Sí, bueno, es un punto justo de discusión de todo esto, ¿no? Pero bueno, si quieren, vamos a avanzar un poco más. Te escuchamos, Jorge, y luego a Benica. Ajá. Sí, al estar oyendo la presentación que estabas haciendo, me cae el 20 de que mucho del problema, no sé mucho en la filosofía, el problema es desde la posición donde lo ves. Se generó desde la posición donde lo ves. No sé dónde empezó esta idea de querer entender el mundo sin influencia. En ciencias yo le llamaríamos objetividad, no sé cómo se llama en filosofía, pero pareciera, ¿no? Porque eso es una de las grandes dificultades, ¿no? Y el otro es esta noción de individualismo, privado, yo, que no sé, en Occidente hemos aprendido hasta la médula. Yo soy yo, ¿no? Entonces, se ve muy claro cómo esto es un obstáculo para ver eso otro que se está planteando, que ahora parecería muy natural. No hay un mundo sin el lenguaje, las cosas toman cuerpo con el lenguaje, ahorita lo estabas diciendo, ¿no? Si el niño no sabe, ¿no? Nada más para poner el ejemplo del dolor, toda esta noción del dolor, y por ahí estaba preguntando Edith el rollo del amor, bueno, es un rollo súper construido, ¿no? Casi es producto de la historia y de lo que te determina, ¿no? Era ese comentario, Julio, gracias. Sí, bueno, de hecho, para poner un ejemplo radical, hay culturas en donde ni siquiera tienen el pronombre yo, ¿no? Los únicos pronombres que tienen son pronombres colectivos, el nosotros, el ellos, el ustedes, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, en culturas mesoamericanas, incluso cuando se habla de hacer algo, siempre se predica en plural, ¿no? Hicimos, cosechamos, defendimos, construimos. No hay un pensamiento yoico. Eso es un fenómeno de Occidente totalmente, pero que además funcionó muy bien para el pensamiento colonialista. Claro, cuando llegan y ven a las otras culturas y las otras culturas no tienen una predicación del yo, claro, dialecto, claro, incivilizados, todavía ni siquiera tienen una conciencia del yo, todavía ni siquiera tienen la posibilidad de pensarse a sí mismos como individuos, ¿no? Incivilizados. Entonces es muy interesante cómo hemos observado ahora, ya reposadas estas discusiones, siglo XXI, cómo ahora tenemos la posibilidad de empezar a observar
otras construcciones diferentes del yo, que nos permiten observar el conocimiento y la construcción del conocimiento desde ámbitos más complejos y más interesantes, desde dinámicas que ya no tienen que ver, por ejemplo, con el sujeto. Muchas veces se pensó en esta idea del sujeto como una construcción de racionalidad pura, donde el sujeto científico entraba a su laboratorio y entonces era un ente de pura ciencia, ¿no? Entonces era un sujeto cuya vida estaba dedicada y cuyo razonamiento estaba dedicado a la ciencia. Y uno se pregunta ahora, ¿pero qué ese sujeto no tenía familia? ¿Que ese sujeto no comía? Claro que influye en hacer ciencia si comiste mal algo el día de ayer y hoy que tenías que mostrar tu experimento ante la comisión de no sé qué, te sientes malísimo del estómago y entonces resulta que lo que presentaste es una... Claro que el organismo influye, ¿no es cierto?, en la construcción de la ciencia, pero también influye todas las dinámicas culturalmente aceptadas de lo que llamamos ciencia y de lo que es presciencia o conocimiento no científico. Y eso influye, por ejemplo, y ahí Latour tiene un pensamiento muy semiótico. Latour es quizás de los filósofos de la ciencia que es más abiertamente semiólogo. Si ustedes lo revisan, Latour va a decir, es que la ciencia no es otra cosa más que una performatividad. El conocimiento es una producción semiótica, donde nosotros aprendemos a hacer una performance. Ponerse bata, ponerse guantes, aprender a utilizar el instrumental. A través del instrumental, construir objetos observables, microscópicos o macroscópicos, como otras galaxias. Todo eso es una performatividad convencionalizada. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que en el psicoanálisis, el diván y todas estas estrategias de observación del analista y del analizante y del analizado y lo que sea, ¿sí?, implica una performatividad que se ha convencionalizado y que una comunidad ha aceptado como el modo para realizar el conocimiento, pero que en modo alguno son condición suficiente de ese conocimiento. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces está dialogando con todas estas perspectivas que estamos posicionando acá. ¿Sí? Benigna, te escuchamos. Bueno, mi comentario iba en este sentido, creo, a ver si lo puedo formular. Estos sistemas de signos que se encuentran o se vinculan con alguien más o con otros más, ¿cómo tendrá que ver? Bueno, esto que tú dices, la convencionalidad, pues sí explica que haya esas comunidades que pueden relacionarse con cierta tradición, con cierta cultura, pero ¿cómo lograr una interacción en las comunidades a pesar de las diferencias convencionales? Es decir, eso es otro problema que no, y por un lado, y por otro, cómo trascender ese sistema de signos que se establece, se fija porque se mantiene, como tú decías ahorita, los signos se mantienen por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues no sé, me quedé pensando en eso. Bueno, es muy interesante aquí, e insisto, por eso es que funcionó como un fundamento de las ciencias de la complejidad. Lo que pasa es que los sistemas de lenguaje parecen estables como sistemas en cierto tiempo, pero los sistemas, o eso que observamos sistemas, siempre son procesos, es decir, siempre son cambiantes. Nosotros podemos observar, por poner un ejemplo trivial, cómo en los sistemas lingüísticos los chicos de ahora no hablan como nuestras generaciones, ¿no? Hay toda una serie de términos, modos de lenguaje, entonaciones, expresiones que cambiaron. ¿Qué nos permite eso? Que esta idea de un sistema estable es una hipótesis del observador,
pero en realidad todo está en permanente proceso de transformación, ¿sí? Solo que nosotros no alcanzamos a tener la escala de observación suficiente para ver esas transformaciones. Entonces, como a veces nuestra observación es acotada, pues nos parece estable hasta donde observamos, pero eso sigue cambiando. Entonces, esto quiere decir lo siguiente: los sistemas van cambiando en relación con las comunidades y las comunidades van cambiando por su interacción con esos sistemas, ¿sí? Y digamos que eso siempre está en el tintero de la observación, ¿sí? Siempre está en el tintero de la observación semiótica. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir entonces dilucidando algunos puntos sobre la emoción. Entonces, bueno, esta parte ya la vimos. Como decíamos, platicando un poco con César, entonces tenemos que posicionar la emoción en un lugar epistemológico diferente. Entonces Peirce nos va a decir: la emoción es una predicación relativa a las circunstancias particulares, a la disposición del ser humano particular en una situación específica. La emoción, como condición epistemológica, está constituida por predicaciones simples que toman el lugar de predicados complejos. ¿Qué quiere decir esto? La emoción constituye una hipótesis frente al mundo externo. La emoción constituye una hipótesis frente al mundo externo. Y esta parte es muy interesante. Vamos a revisar la cita que propone Peirce. Considérese que cuando nuestro sistema, y ahí tiene que ver un poco con el ejemplo de la música, él lo pone en términos de la percepción musical, considérese que cuando nuestro sistema nervioso es excitado de manera complicada, habiendo una relación entre los elementos de la excitación, el resultado es una perturbación armoniosa que llamo emoción. Aquí hay dos palabras que me gustaría destacar. Primero, la idea de sistema. Considérese que cuando nuestro sistema nervioso es excitado de manera complicada, esta excitación de manera complicada, Peirce le llama irritación. Cuando nuestro sistema se enfrenta a algo que no puede determinar, surge una irritación en ese sistema. En esta excitación, irritación del sistema, nos dice Peirce, hay una relación entre los elementos de excitación. Es decir, hay una relación de orden entre los elementos que constituyen esa experiencia y hay una relación de orden entre los elementos de esa experiencia y la perturbación del sistema. Fíjense qué interesante. A ver, esta irritación frente al mundo externo, esta irritación armoniosa, esta excitación armoniosa frente al mundo externo, que llama Peirce emoción, que ya dijimos, primera premisa, es una hipótesis frente al mundo externo, implica una relación de orden. Es decir, esa excitación frente al mundo externo no ocurre en todas nuestras experiencias, ¿verdad? Esta excitación frente al mundo externo no ocurre en todas nuestras experiencias, solo ocurre en algunas experiencias. ¿Se entiende la idea? Sí. Es decir, no todas nuestras experiencias generan una emoción. Solo algunas experiencias generan esa emoción. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay un orden particular de la experiencia que se vincula con un orden particular del sistema, de tal manera que esa relación de orden genera esta excitación peculiar
armoniosa, es decir, tiene un orden también, genera esta excitación que llamamos emoción. Eso nos lleva a varios cuestionamientos epistemológicos interesantes. Quiere decir, en buen cristiano, que hay una relación de orden entre el sistema que interactúa con el entorno, hay una relación de orden que aún no hemos observado, pero que ya la intuimos en principio como emoción. ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos? ¿Otra vez? Lo que está pensando Peirce es lo siguiente. El entorno tiene un orden. El sistema que se enfrenta a ese entorno tiene un orden también. Cuando el orden entorno se relaciona con el orden sistema, en esa interacción surge una excitación armoniosa. La palabra armoniosa nos vuelve a sugerir que esa excitación responde a un determinado ordenamiento. Surge una excitación que llamamos emoción. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que en esta relación hay un orden específico que aún no conocemos. Hay un orden en el modo en el que el sistema interactúa con el entorno. Hay un modo en el que el entorno actúa en relación con el sistema. Solo que no hemos comprendido ese orden. Ese orden, en este primer momento de la experiencia, lo hemos intuido como emoción. ¿Qué quiere decir? Que la emoción es una primera manera de intuir el mundo. Es una primera forma en la que intuimos el orden del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por eso es una hipótesis. Por eso es una hipótesis. En este momento histórico sentimos melancolía o depresión. Justamente, ahí hay una intuición del orden del mundo. Pero todavía no sabemos cómo es el mundo. Solo lo estamos intuyendo como emoción. ¿Sí? Entonces, Peirce ahí nos va a proponer todo un esquema respecto a cómo construimos el mundo. La inferencia hipotética, es decir, la emoción o la intuición emocional del mundo, es una inferencia hipotética que produce el elemento sensible del pensamiento. Ese elemento sensible del pensamiento se relaciona posteriormente con la inducción, y es la inducción la que nos va a mostrar las ocurrencias habituales del mundo, las regularidades del entorno. Y esta relación de inducción nos permite llegar a una deducción, que consiste en seleccionar estas regularidades del mundo, captar o poner atención en algo específico de las ocurrencias del mundo, de las regularidades del mundo, y consiste en la abolición del pensamiento. Pero ya sabemos que pensamiento es un pensamiento colectivo, no necesariamente subjetivo. Entonces, es una voluntad de comunidad. Fíjense qué interesante entonces. Nosotros tenemos una percepción del mundo. Frente a esta percepción del mundo, surge una hipótesis. Esta hipótesis se corrobora o refuta por los casos posteriores, por las experiencias posteriores, es decir, se corrobora o refuta inductivamente. Y de esa corroboración o refutación, a partir de la inducción, surge una deducción. Es decir, se eligen
las regularidades del entorno, se eligen los casos relevantes en las regularidades del entorno y se deduce una ocurrencia en el modo en el que ocurre el mundo. Se deduce una ley en el modo en el que ocurre el mundo. En este proceso cognitivo, la emoción, la intuición sensible del mundo, forma parte de la hipótesis. Aquí está la emoción. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo junto con Peirce en Buen Cristiano? En contra, ay, ¿cómo lo rayé? Ya no sé cómo borrarlo. En contra de todo lo que estamos pensando en la epistemología moderna, la emoción es el fundamento del conocimiento. Pero la emoción vista desde este punto de vista, vista desde esta perspectiva, como un primer modo en el que se intuye el orden del mundo, como un primer modo en el que intuimos la interacción de los diferentes órdenes del mundo, que nos permite emitir un juicio hipotético respecto al orden del mundo. Pero ojo, es un primer nivel en el que intuimos el mundo, no es un conocimiento del mundo. Para eso pasamos a los otros procesos cognitivos de razonamiento, la inducción y la deducción. La comprobación en experiencias posteriores o la refutación en experiencias posteriores, la observación inductiva de regularidades en el modo en el que ocurre el mundo, ¿sí? Y su inferencia deductiva como ley. La ley nos dice el hábito en el que ocurre el mundo. Fíjense qué interesante. A ver, vamos a ponerlo en términos de buen cristiano, ¿no? Vamos a ponerlo en un caso muy sencillo, no va a ser un caso de ciencia. Vamos a ponerlo en un caso muy sencillo. Nosotros intuimos el mundo a partir de hábitos. Estos hábitos son construidos en la comunidad, ¿sí? Toda nuestra percepción del mundo está mediada por estos hábitos de comunidad. Entonces, sin nosotros necesariamente ahorita estar bebiendo café, todos sabemos que el café tiene como una cualidad específica ser amargo, ¿no es cierto? Aunque no estemos empíricamente ahorita probando café, a través de nuestros hábitos de comunidad sabemos que el café tiene la cualidad de saber amargo, ¿sí? Y eso construye un hábito, es decir, construye una expectativa respecto al mundo. Cada vez que voy a probar un café, estoy, en principio, prospectivamente, en la idea de que voy a probar algo amargo. Ok. Y de pronto pruebo el día de hoy un café que extrañamente no sabe amargo, sabe dulce. Y ahí surge la irritación. El sistema, la percepción, no es una percepción como la de Locke, que intuye las cosas como cosas, que percibe el mundo externo como mundo externo. La percepción semiótica es una percepción mediada por estos hábitos, ¿sí? Y cuando estos hábitos no se cumplen en la percepción, surge esta irritación, surge esta excitación, porque hay algo que no se cumplió en los hábitos que constituían la percepción colectiva del mundo. Entonces pruebo el café y extrañamente ese café americano no sabe dulce. Digo, no sabe amargo, sabe dulce. Entonces surge la irritación. Esa irritación puede generar estados emocionales positivos, negativos, los que quieran. Pero surge un estado emocional, por ejemplo, me enojo, ¿no? Esta madre no es un café. Entonces me enojo. Surge un estado emocional ante la irritación. Surge una predicación de ese estado emocional frente a esa irritación. Esto no es un café. Qué mal lugar, horrible.
Lo detesto, lo odio. Esto no es un café, ¿no es cierto? Pero ese estado emocional y la predicación de ese estado emocional es una hipótesis respecto al mundo, que voy a corroborar o refutar en las siguientes experiencias de café. Imaginen este caso hipotético. Es que estaba de viaje y en la primera cafetería que me paré, pues el café americano ahí sabe dulce. Piensen en algo cultural muy sencillo, ¿no? Piensen en un extranjero que está yendo a un pueblo en México y pide un café y el café que pide es dulce. Y entonces surge esta irritación, porque en sus hábitos, evidentemente el alemán, su café es amargo, siempre. Pero toda su experiencia lo hace observar algo como café, que tiene la consistencia de un café, pero lo prueba y es dulce. Entonces surge la irritación, surge una hipótesis. Y entonces va a otro lugar del mismo pueblo y el siguiente café también es dulce. Tiene la consistencia del café americano, tiene el color del café americano, pero también es dulce. Y en el siguiente vuelve a probarlo y también es dulce. Y en el siguiente lo vuelve a probar y también es dulce. Deducción. Por alguna extraña razón, aquí la gente hace el café americano dulce, ¿no? Deduce una ley a partir de la inducción de la observación de los casos posteriores. Ve una regularidad y deduce una ley. Claro, él no sabe que es café de la olla y que el café de olla es dulce, ¿no? Porque no tiene por qué saberlo, porque no es parte de la comunidad. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Pero ahí viene lo interesante. La emoción es el modo inicial en el que se intuye el orden del mundo, pero también es la parte final de ese proceso de conocimiento que se llama semiosis. Cuando se deduce una ley, como lo estamos viendo en el esquema persiano, cuando se deduce una ley, esa deducción de ley no es más que una hipótesis de segundo orden de otro proceso de conocimiento. Entonces, esta deducción es una hipótesis que va a generar otro proceso de conocimiento en relación con otro proceso inductivo que lo llevará a otro proceso deductivo que cerrará como ley el proceso deductivo y será otra hipótesis para otro proceso de conocimiento y así opera nuestro conocimiento hasta el infinito. ¿Qué quiere decir eso en buen cristiano? Que al final, esta deducción de conocimiento también es una hipótesis que va a generar un estado emocional de otro orden, que generará un nuevo proceso de conocimiento, que cerrará con otro estado emocional, que detonará o iniciará otro proceso de conocimiento. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Llegará un punto en el que este personaje hipotético se va a reír de su propia extrañeza, ¿no es cierto? Ah, es que aquí se llama café de olla y el café de olla lo hacen con canela y piloncillo. Qué curioso es México, ¿no? Siempre tan barroco y churrigueresco. Pero eso no va a ser más que el resultado de diferentes hipótesis, de diferentes estados emocionales que a lo largo del proceso de conocimiento se irán realizando. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Dinos, Mayra. No tenía nada que decir, gracias. ¿Se entiende? Ok, es que vi que activaste, pensé que nos querías comentar algo. Bueno, mi opinión sobre las estructuras psíquicas es un poco larga. Me gustaría agotar la noción de
de emoción, que es lo que nos reúne en esta sesión. Pero bueno, creo que se puede intuir un poco hacia dónde iría mi explicación, siendo semiólogo, hacia dónde iría mi explicación, ¿no? O hacia dónde trataría de argumentar acerca de las estructuras psíquicas. Pero bueno, lo podemos platicar quizás por chat o bueno, por Hotmail, por correo. Quizás por ahí podríamos hacer alguna interlocución. Pero me gustaría cerrar entonces con otra acepción de emoción desde el punto de vista semiótico. Entonces, bueno, ya sabemos que la emoción es el estado emocional, es esta excitación que genera una inferencia hipotética, ¿sí? Entonces, la emoción forma parte del proceso de conocimiento del mundo. Eso es importante porque mucha de la filosofía moderna descartó la emoción dentro de los procesos de conocimiento. Y Peirce la está integrando, de hecho, como un elemento fundamental para detonar el proceso de conocimiento y para la consecución del proceso de conocimiento. Segunda condición semiótica de la emoción, la teoría de los interpretantes. Solo quiero que revisemos porque ya estamos con el tiempo apretado. Cuando hablamos de un interpretante en la semiótica, no estamos hablando del intérprete, no estamos hablando del sujeto, estamos precisamente hablando de estos significados o sentidos colectivos o que se construyen de manera colectiva. Cuando hablamos de un interpretante, hablamos del modo en el que los signos construyen significados en la colectividad. Y por ejemplo, un interpretante, de acuerdo a Eco, es, inciso D, una asociación emotiva que adquiere la función de una connotación fija. ¿Qué quiere decir esto en buen cristiano? Que la emoción es un interpretante, es un significado colectivo que tiene una connotación, es decir, que tiene un sentido que se ha determinado en la propia colectividad. ¿Qué ocurre con esto? Que todos esos estados emocionales que nosotros identificamos como enojo, alegría, angustia, etcétera, 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 y quedémonos con la noción de angustia, dado que estamos hablando y tratando de vincularlo en términos de psicoanálisis, ¿sí? Están definidos por una colectividad, están definidos por una comunidad. Es muy interesante observar cómo nuestra noción de angustia es una noción occidental. En otras culturas no hay ninguna evidencia, ningún comportamiento que nos muestre algo como angustia. ¿Sí? En las comunidades tradicionales no existe un comportamiento que se corresponda con un estadio de angustia. La angustia es una forma occidental que ha convencionalizado un conjunto de comportamientos específicos. ¿Se entiende la idea? Dinos, César. Sí, pensaba en esta, cuando estás pequeño y estás empezando a vincular emociones con juicio de valor, esto es bueno, esto es malo, esto me provoca dolor. Un ejemplo real, un niño se sube a la montaña rusa con su papá y experimenta por primera ocasión una emoción que compara contra todo su acervo y no encuentra si eso es bueno o malo. Ergo, voltea a ver al papá para saber si eso que acaba de experimentar es motivo o de carcajada o de llorar, como muchas veces pasa con los niños cuando se pegan, ¿no? Que voltea a ver al papá para saber esto que estoy experimentando, cómo debo de reaccionar. Exacto, justamente. ¿Y qué es lo que hace la colectividad? Determinarlo como diversión. Fíjense qué interesante. Hay una emoción donde en este ejemplo que nos pone César, que estoy totalmente de acuerdo, muchas gracias por la contribución. En este ejemplo,
Bioorgánicamente, lo que ocurre es que el sistema se pone en riesgo, se despierta un instinto de conservación de la especie. O sea, subirse a la montaña rusa o a cualquiera de esos juegos mecánicos es poner en riesgo la vida, pero la corporalidad lo sabe por el modo en el que está viviendo la experiencia. Hay toda una serie de elementos del entorno que no está codificando, que no está interpretando, ¿sí? Y en algún punto el sistema, organismo, sabe que está poniendo en riesgo su propia conservación. Entonces es bien interesante esta noción de diversión, porque exacto, el niño no sabe qué hacer, su sistema le está diciendo, güey, es que estás a 2 de morir, estás a punto de morir. Y entonces ahí el papá, representando a la colectividad, le dice, no, es que eso es divertido. Es que eso es una emoción que asociamos a diversión. Y la diversión se asocia a estas otras emociones, ¿no? Y entonces, eso es justo lo que nos está diciendo Eco, leyendo a Peirce, cuando nos dice que una emoción es un interpretante, ¿sí? Cuando nos dice que una emoción es un interpretante, nos está diciendo, es una connotación que se ha fijado, es una asociación de emociones que se ha connotado a nivel cultural, que se ha fijado a nivel cultural. ¿Sí? Muy, muy buen ejemplo. Me gustaría hacer un comentario respecto a lo que menciona César. Dinos, Edith. Hola, gracias. Para dar un poco de contexto, yo vivo en Nueva York y soy guía Montessori, y justamente en lo que tiene que ver con la educación y esta idea de que los padres venden a los hijos, de decir, cuando los dejan en la escuela, aquí te vas a divertir. Es como, llegaste a la fiesta. Y entonces, a mí, bueno, yo siempre hago hincapié en decir, bueno, en la escuela también se trabaja duro, hay reglas que seguir, pero es esta idea que se está vendiendo justamente para contribuir al ejemplo de César, que es que te están vendiendo esa idea, pero la realidad es otra. Porque entonces cuando llegan a otros grados, dices, me aburro porque esta maestra es súper aburrida. Y yo siempre les digo, yo no soy payaso. Y son niños de 2 a 5 años. Y se los dejo muy claro, en la escuela se trabaja también. Entonces es como esta parte colectiva. Eso era todo, gracias. Sí, totalmente. Bueno, ese es otro gran ejemplo. Cuando el niño tiene sus primeras experiencias de colectividad fuera del núcleo familiar, también es una situación de riesgo. Entonces el niño genera toda una serie de emociones a través de las cuales trata de construir hipótesis respecto a esta confrontación con otras colectividades. El niño está en una situación de riesgo en donde se está enfrentando a otros sistemas orgánicos. Cada sistema orgánico está intentando imponerse al otro sistema orgánico, ¿sí? Entonces, estas emociones son hipótesis colectivas donde connotamos sentidos frente a estas situaciones de riesgo, frente a estas irritaciones, porque ese es el asunto. Se construyen hábitos. El niño construyó toda una serie de hábitos respecto al mundo a partir de su convivencia con la familia. Pero cuando sale de ese círculo de la familia, se ve ahora confrontado o se ve en la obligación de confrontar esos hábitos con las nuevas experiencias de colectividad. Y esas experiencias de colectividad, evidentemente, le ayudan a refutar o corroborar esos hábitos. Y entonces surgen estas emociones como hipótesis respecto a ese mundo. Es muy interesante esta perspectiva semiótica. Y ya para sofisticar esta explicación, ya Peirce nos va a decir, precisamente, en la teoría de los interpretantes, bueno, ya no nos da tiempo de adentrarnos a esto es como otra media hora de explicación, pero precisamente cómo hay, siguiendo esta misma explicación de la emoción como inferencia hipotética, cómo surge en nuestros procesos de interpretación del mundo, surge un primer interpretante emocional, es decir, surgen una serie de emociones y sentimientos vinculados a la percepción del mundo que plantean una hipótesis frente al mundo,
frente a ese interpretante emocional que surge como primer estadio de interpretación del mundo, surge un interpretante energético que implica una reacción, comportamiento o acción frente al mundo, donde inductivamente vamos a comportarnos en diferentes situaciones y frente a diferentes experiencias. Surge un interpretante entonces energético como acción y o reacción, y de ahí surge el interpretante lógico, que es ese pensamiento lógico conceptual que nos permite enunciar algo del mundo, que nos permite predicar algo del mundo en términos deductivos, y esta predicación del mundo generará un nuevo interpretante emocional que condicionará nuestras experiencias posteriores, interpretante energético, de las cuales sintetizaremos un predicado conceptual frente al mundo, interpretante lógico, que generará otro interpretante emocional y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, esa es la idea de emoción desde esta perspectiva epistemológica. Es muy interesante porque entonces también las emociones van desarrollándose evolutivamente, a la par de cómo se va desarrollando el conocimiento y a la par de cómo se van desarrollando los procesos de conocimiento. Muchas gracias, Jorge. Qué bueno que les pareció interesante. La referencia de ECO es Tratado de Semiótica General. Ahí viene. La referencia de Peirce sobre esta teoría de los interpretantes está en el texto que se llama Las cartas a Lady Welby. Lady Welby, W-E-L-P grande Y. Lady Welby. Lady Welby. ¿Sí? Bueno, qué bueno que les pareció interesante. Es una apuesta quizás un poco, también por eso quería estar como un poco al final del seminario, porque pues esta postura está discutiendo quizás con muchas de las posturas que ya observaron a lo largo del seminario, y un poco lo que me interesaba era dejar en claro cuál era el punto de discusión, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. Les paso mi correo en el chat, que bueno, no es más que mi nombre porque mi originalidad no me permitió otra cosa. Entonces es julio-horta@hotmail.com, ¿sí? Entonces, pues cualquier cosa podemos seguir platicando por ahí. Quizás por ahí podemos sofisticar algunas de sus preguntas, podemos ampliar algunas discusiones, podemos intercambiar algunos textos, que estaría padre, para complementar esta perspectiva sobre las emociones. Y pues nada, más bien agradecerles a ustedes recibirme en el seminario. Fue un gusto compartir esta idea.